Nuestra cooperativa cumple 50 años de existencia, una fecha que nos hace echar un vistazo al gran camino que marca estas 5 décadas, siendo una institución clave del desarrollo socioeconómico regional. La comunidad de San Marcos de Tarrazú se caracterizó en los años 60 por el espíritu cooperativista, hecho que dio pie a la conformación de cooperativas como Copetarrazú, Copedota y Copesantos. A los caficultores, la forma tan desigual en que vivían los beneficiadores de café y exportadores con relación a los productores. Y eso, los mismos productores, o sea, les hablaba con una realidad que era indiscutible. Y ahí que la gente le creyó a don Amado. Don Amado comenzó a promover. Entonces la gente preguntó, ¿dónde podemos ver una cooperativa? Y le recomendó Copevictoria. Era un grupo como de unos 18 o 20 personas. Llegamos a Grecia, cuando vimos aquel beneficio y aquel recibimiento, aquel entusiasmo, claro que nos mandaron bien bautizados cooperativistas para acá. A partir de los años 70 y de la experiencia con el modelo cooperativo, varios habitantes tuvieron la inquietud de obtener soluciones financieras, ya que el modelo bancario era limitado. Porque nosotros decíamos, qué tristeza, el banco no nos quiere pagar, no nos quiere prestar dinero. Ya usted sabe que usted necesita dinero para comer, para llevar o ir a pagar algunos precios, mantener la familia, etcétera, etcétera. Nosotros decíamos, bueno, si el banco no quiere prestarnos eso, vamos a formar la cooperativa. En la región tenía crédito aquellos señores que tenían finca para responder ante el banco. Era muy poca gente, eran los grandes y los pequeños, ¿verdad? No había la clase media, era se distinguía muy bien el que podía y el que no podía. Para agosto de 1972 se empezó a hablar sobre la posibilidad de crear una cooperativa. Le comenté ahí a los compañeros de oficina y muchos de ellos estuvieron totalmente de acuerdo y me apoyaron la idea. Me di a la tarea de ir al departamento de cooperativas del Banco Nacional en San José. Ahí localicé a don Eduardo Villalón González y le conté la idea que yo tenía y que me parecía que podía funcionar. Y él me dijo, bueno, Jorge Arturo, sí se puede. Dice, no sé por qué no se puede hacer. Dice, pero para que eso suceda hay que dictar un cursillo. Usted tendría que reunirme más o menos 25 personas para iniciar el curso. Volví otra vez a ir a reunirme con don Eduardo Villalón González a San José y le dije, ya tengo la gente, tengo los 29. Me dice, bueno, tengo más de 25, hay 29. Y ok, dice, vamos a aprovechar que don Bolívar Cruz se encuentra en la zona allá de Tarrazú, dictando un curso. Aprovechemos para que dicte el primer curso de cooperativa de ahorro y crédito, cursillo de cooperativismo, y arrancamos. Eso fue el 28 de septiembre del 72 que arrancamos con el primer curso. ¿Cómo se manejaba una cooperativa de ahorro y crédito? Y mientras nos daban el curso, yo me estaba retroalimentando de cómo poder manejar una cooperativa de ahorro y crédito. Era nuevo para todos acá. Y él me ayudó mucho en eso. Y tan es así que la papelería de la cooperativa de ahorro y crédito de San Rafael de Orémono, él me prestó una hoja de cada una para que sirviera como machote para lo que iba a ser Cope San Marcos RL. La primera asamblea donde se constituyó Cope San Marcos fue el 15 de marzo de 1973,
a las 6:15 p.m. Evento que tuvo lugar en un aula de la Escuela León Cortés Castro, en San Marcos de Tarrazú. El total aporte al capital social reunido fue de 3.800 colones. El inicio de operaciones no fue fácil. El poco capital y asociado hacían imposible un crecimiento significativo. Tras la salida de don Jorge Arturo en 1974 para atender proyectos personales, continuó como gerente general Elías Calderón Monge, marzo 1974 a 1982, siempre ad honorem. Sabíamos que primero había que ahorrar, que había que hacer un capitalito, que ya la cooperativa por medio de esa unión de esfuerzos de ahorro podría hacer préstamos, y entonces ahí se empezó. Esa fue la base fundamental de la constitución de la cooperativa. Vea usted que los mismos empleados del banco fueron asociados fundadores, porque ellos no eran sujetos de crédito ni en el mismo banco. A pesar del tímido desarrollo de esos primeros años, buena parte de ese tiempo se lograron algunos pequeños créditos, principalmente para adquisición de línea blanca, equipos industriales pequeños, entre otros. A mediados de los 70s, se consigue dar apertura también a la primera oficina de Coop San Marcos. Esta era alquilada a la Municipalidad de Tarrazú y se ubicaba a un costado de la actual sucursal de Correos Costa Rica, en San Marcos de Tarrazú. La primera colaboradora de Coop San Marcos fue Francisca Mora Córdoba, quien prestó sus servicios durante esos primeros años. A agosto de 1979, Coop San Marcos contaba ya con 390 asociados y un capital social de 324.452 colones. A inicios de los años 80, la oficina se traslada al costado sur de la clínica dental de Ania Quirós. Ya en ese punto había al menos 3 colaboradores y un incremento importante en la base asociativa. Se nos ocurrió una cosa muy interesante, ¿verdad? No solo ir a hacer reuniones normales, hablar sobre movimiento cooperativo, hablar sobre Coop San Marcos, sino que lo que anunciábamos era cine. Íbamos a San Carlos, San Jerónimo, el Rodeo, a diferentes comunidades. Eran llenazos a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. En esos lugares la gente ya está desocupada. Finalizada la película, pues ya hacíamos toda la charla y la motivación para asociarse a Coop San Marcos y veníamos con el rollito de solicitudes de afiliación. En esa dinámica realmente fue corta, un año, año y medio. Logramos llevar a Coop San Marcos a cerca de 1.000 asociados. Y mandamos a hacer las famosas libretitas, ¿verdad? Que antes era apuntado ahí. Y también ahorro infantil. También se logran gestionar créditos para vivienda, vehículos, capital de trabajo, en fin, se estaban consiguiendo por fin las ansiadas metas por las que Coop San Marcos había sido fundada. El crecimiento de mediados de los años 80 propició también hacer un importante esfuerzo institucional, la adquisición del terreno y construcción de las actuales oficinas centrales. Tarea para el nuevo gerente, don Jorge Murillo Monge, desde 1984 a 1988. La parroquia quería construir el salón parroquial, lo que está aquí a la par ahora, que se llama salón parroquial, pero necesitaba recursos, entonces una forma era vendiendo una parte de la propiedad para construir y también pues Coop San Marcos estaba con la necesidad de comprar un lote. En el momento oportuno se hizo la inversión, ¿verdad? Y se construyó el edificio que ya ahora está pues cambiado también y ya. Pero sí, ese fue el comienzo en cuanto a la instalación física propiamente de
Cope San Marcos. El señor Jorge Eduardo Murillo Monge tuvo una participación muy relevante durante los inicios de Cope San Marcos, siendo parte como presidente del Consejo de Administración por más de una década. Otra de esas personas que marcan historia en la institución es Amalia Chanto Zúñiga, quien laboró durante 5 de los primeros años del desarrollo de Cope San Marcos. A partir de marzo de 1987, se logra habilitar el servicio de cobro de recibos eléctricos de Cope Santos en Cope San Marcos. La construcción del edificio central fue finalizada el 8 de mayo de 1988. El terreno fue adquirido a la diócesis de San Isidro del General por un valor de 2 millones de colones. La construcción del edificio fue financiada por el Banco Popular con un monto de 11.200.000 colones. Hubo mucha persona que se le financió parte de su vivienda. No digo que toda, porque era difícil en ese momento financiar totalmente. Entonces parte, mucho equipo, refrigeradora, cocinas, para mucha gente se mejoró su medio de, su forma de vida, lavadoras en las casas, electrodomésticos, ¿verdad? A finales de los años 80, con el incremento en operaciones y aumento en el número de asociados, Cope San Marcos también obtuvo acceso a diversas fuentes de financiamiento que marcarían importantes proyectos. Dentro de esas fuentes se encuentran Programa Fundación para la Vivienda Cooperativa por la Agencia Internacional para el Desarrollo, Programas Costa Rica, Canadá y la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FEDECrédito, además del Banco Popular. También Cope San Marcos fue parte del programa de vivienda cooperativo Provico. Cope San Marcos tuvo dos momentos muy importantes en esa etapa. Una era que el auge de las casas le dio a Cope San Marcos, le dio mucha presencia en la zona. Eso fue importantísimo para Cope San Marcos. Y el proyecto forestal también, porque cuando estuvimos en la parte del proyecto forestal, prácticamente los 2 primeros años, Cope San Marcos casi no prestaba nada de otros recursos, ni inclusive ni vivienda. Entonces estuvimos en una etapa de transición muy interesante. Nos tocó, digamos, empezar a poner la cara por la empresa en un momento que digamos que corrió poco ciertamente debajo digamos que el prestigio de la empresa y la credibilidad de la gente en la zona, ¿verdad? Ya después, como en el 98, 99, 97, 98, empezó la empresa a desarrollar toda una estrategia de crecimiento en cartera de crédito, ¿verdad? Que les costaba hace un rato que se había crecido en aquel tiempo prácticamente en un año de 500 millones a 1.500 millones, que en aquel tiempo era demasiado dinero colocar, ¿verdad? Colocamos mucho dinero de Pronamipe con recursos del Infocop, se trabajó muchísimo bajo ese esquema. Desarrollamos otra estrategia muy interesante en aquel tiempo, que fue empezar a competir con los competidores que tenemos alrededor aquí, que todavía están, por servicio. Empezamos a tratar de que la gente no durara mucho en las filas. Empezamos a resolver más rápido todo, más rápido los créditos, más rápido la captación, más rápido la entrega del dinero, más rápido la estadía de las personas en la oficina. Desde 1985, Cope San Marcos trabajó fuertemente en el impulso del ahorro y cooperativismo en las escuelas de la región. Es así como nuestra institución fue partícipe en la fundación momentánea de Cope Colmena RL en la Escuela San Lorenzo de Tarrazú, Cope Avispa RL en la Escuela de León Cortés Castro en San Marcos de Tarrazú, Cope San RL en la Escuela de San Antonio de León Cortés. Este esfuerzo ha permitido a lo largo de los años una estrecha relación con otras cooperativas de ahorro infantil de la región,
principalmente con Copemacap, de la Escuela Manuel Castro Blanco. El ahorro infantil consistía en que los profesores o maestros de las escuelas recogían ahorros en ese tiempo de una peseta, 50 céntimos, 1 colón, 2 colones, 5 colones, durante el año. Al final del año les devolvíamos ese ahorro a los niños con un pequeño interés, con una pequeña utilidad, digámoslo así, un pequeño interés. Y muchos de esos, me consta, posteriormente ya cuando fueron adultos, fueron o son inclusive actualmente asociados de COPE San Marcos. Trae muy bonitos recuerdos es el ahorro infantil que en ese momento se practicaba. Creo que ahorita a la fecha existe la cooperativa de ahorro ahí estudiantil Copemacap en la Escuela Manuel Castro Blanco de San Pablo. Era algo muy bonito porque podíamos ver la ilusión de los niños por ahorrar, que cuando ya llegábamos nosotros íbamos diferentes colaboradores, ¿verdad?, a las escuelas. Entonces cuando nosotros llegábamos a recoger los ahorritos de los chiquitos con las libretas, ellos se ponían se alegraban mucho y se sentían muy motivados a mantener sus ahorros, y eso todavía a la fecha se ha ido fortaleciendo, porque de ese montón de niños es como un semillerito, ¿verdad?, que se hizo, que ahora son los actuales asociados activos de la cooperativa, ¿verdad? Hay muchos de ellos que nacieron en ese programa de ahorro infantil. A mediados de los años 90 se le da la apertura a la sucursal de San Pablo de León Cortés y posteriormente en Santa María de Dota. El pago de las pensiones de los regímenes no contributivo y contributivo era manual, de forma manual. A nosotros nos daban las boletas y nosotros teníamos que ir entregando esas pensiones. Los cobros de los recibos de Copesantos y el ICE también eran de forma manual, entonces nosotros teníamos alrededor de nuestras cajas un montón de cajoncitos, ¿verdad? Y cuando alguien llegaba a pagar el recibo de la luz, por ejemplo, teníamos que sacar el recibo, verificar que eran los medidores y partir el recibo, cobrarlo y dejarnos las colillas, ¿verdad?, para los cierres respectivos de nuestras cajas. De igual manera lo que era el recibo del ICE y las pensiones. Aparte de eso, dábamos el servicio de certificados a plazo, se daba el ahorro a la vista, se cobraban ciertos créditos, ¿verdad?, pero era menos automatizado. Entonces, ha sido un proceso que yo he podido ir viendo cómo la cooperativa pues ha ido cambiando año con año, ¿verdad?, hasta la fecha, los equipos tecnológicos y todo eso. O sea, nosotros casi que empezamos todo muy manual. Ahí prueba y error íbamos sacando y haciendo programas, porque sigo ocupando, ahí íbamos arrimando pedazos de código ahí haciendo los programas, y sea como sea, digamos, salimos adelante, o sea, se automatizó. Otras sucursales criadas, aunque con menor éxito, fueron San Carlos de Tarrazú, San Lorenzo de Tarrazú, Llano Bonito de León Cortés y Bajo San Juan de Tarrazú. Toda entidad financiera depende de la confianza. Parte de las dificultades y grandes desafíos que ha tenido que afrontar COPE San Marcos durante sus 50 años de existencia ha tenido que ver con este factor. Casos como la quiebra de bancos, cooperativas y financieras años atrás generaron momentos de mucha incertidumbre, situaciones que propiciaron la salida abrupta de capitales, pero que la cooperativa logró sobrellevar exitosamente. Se pasó dificultades porque la gente, a pesar de que se daban, digamos, charlas, y entonces la gente no tenía la seguridad en sí para creer. Entonces ahí fue tiempos difíciles, hay momentos en que ya decían, bueno, hay tantas renuncias. Entonces la renuncia de uno lo asusta, ¿verdad? Estando uno en el Consejo de Administración, ya uno se pone a ver, ya hay que descapitaliza. Hubo otra época difícil ahí, fue con Aldesa. Con Aldesa hubo una época difícil ahí cuando
había una colocación ahí, entonces ahí se solucionó. Finalmente con las reservas, después habían unos bonos que tenía la COPE San Marcos a un 24, un 28% colocados, y ese tenía unos rendimientos muy buenos, y se pagó, y lo que con las reservas lo cubrió la pérdida que fue tal vez había de unos entre 20 o 32 millones ahí. Otro reto importante ha sido la competencia con diferentes entidades nacionales y extranjeras que en el pasado vinieron a la región, aunque sus operaciones se limitaron a unos pocos años. Con el fin de obtener mayores dividendos para sus asociados, a partir de los años 2000, COPE San Marcos realiza inversiones en diferentes puestos de bolsa. Algunas de esas inversiones repercutieron no siempre de manera positiva en los resultados. Otra situación es el nivel de la morosidad de algunos asociados y sobre todo la voluntad de pago de estos, hecho que ha comprometido a la institución en años recientes. Actualmente el reto más importante de COPE San Marcos está en consolidar una estrategia efectiva de crecimiento constante del capital social de sus asociados. Sumado a los retos antes mencionados, el entorno financiero y especialmente el de las cooperativas de ahorro y crédito se mantiene en un proceso de reforma por parte de la supervisión gubernamental. Nuestra COPE San Marcos, a pesar de los grandes desafíos, obstáculos de todo tipo, ha logrado salir adelante, siendo una entidad sólida. Mantiene un proceso de modernización de sus operaciones, además de generar mayor impacto a través de diferentes proyectos sociales, educativos y culturales en la región. Con la app COPE San Marcos ofrece de manera gratuita a sus asociados grandes facilidades, prácticamente permitiéndoles acceder desde la comodidad de sus dispositivos móviles a la mayoría de los servicios ofrecidos por la entidad. También suma un robusto portafolio de servicios tanto en ahorro como en crédito, lo cual genera mayores facilidades a muchos asociados según sus necesidades de ahorro, crédito e inversión. Para nosotros eso fue un hito, digamos, en el cantón de Tarrazú, que se fue ampliando a los 3 cantones. Posteriormente nos salimos de las fronteras nuestras y ya tenemos asociados que son de otras comunidades, poco a poco, con más empleados, con más talento humano, con más capital humano, y que eso es lo que ha fortalecido, porque si no tuviéramos un equipo de trabajo, difícilmente estaríamos como estamos hoy. Creo que el crecimiento ha sido muy grande. Esta cooperativa, que fue una de las primeras de ahorro y crédito, que tuvo su primer edificio grande como este. Los más de 9.000 asociados, 3 sucursales, variedad de servicios, son fiel reflejo de crecimiento, de continuar con el legado de aquellos primeros fundadores, en búsqueda de una mejor calidad de vida para la gran mayoría de la población. Hoy se puede asegurar que cientos de negocios y proyectos productivos han sido posibles para su creación y desarrollo, gracias a las facilidades en ahorro, crédito e inversión de COPE San Marcos, siendo así fiel a los objetivos de su fundación. COPE San Marcos agradece el gran apoyo de quienes han formado parte de esta institución, desde fundadores, colaboradores, cuerpos directivos, asociados, socios comerciales, cooperativas, organizaciones públicas, en fin, miles de personas que a lo largo de 50 años han hecho posible aquel sueño iniciado
15 de marzo de 1973.